Hola, hola, hola. Buenos días. Empezando una semana más. Un día más en la semana maravillosa. Una semana que comienza el mes de julio de 2025. Estamos empezando otro mes que ya un mes parece un día. O una semana. En realidad eh, pasa rapidísimo, chicos. Pasa rapidísimo. Hoy tengo para ustedes algo que... Un temita bien interesante desde el punto de vista de una de las incógnitas que yo, cuando la leí por primera vez, me impactó. Me impactó. Al principio, hace 34 años ya, cuando yo me convertí al Evangelio y empecé a leer la Biblia, leí una frase que me impactó, pero no sabía lo que significaba. Y tuve que empezar a buscarla. Y ahora el Señor me la recordó. Me la recordó para poder explicarla, dejarla como testimonio. En Mateo 8, del 18 al 22, está el párrafo que les quiero compartir hoy. Y el título se llama esto, ¿no es cierto?, los que querían seguir a Jesús. ¿No? Gente que quería seguir a Jesús. Así que vámonos al grano al tiro porque si no se nos va el tiempo volando. En Mateo 8, 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hasta ahí. Esa última frase es la que a mí me impactó cuando dije: ¿qué significa? Que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué querrá decir? Me costó un tiempo poder entenderlo, pero logré hacerlo. Y espero que esta transmisión de pensamiento y de descubrimiento, de interpretación bíblica pueda servirles a ustedes el día de mañana. Miren, este párrafo es muy explicativo respecto a lo que pasa también hoy día con aquellos que quieren seguir entusiastamente a Jesús. Porque Jesús hace una discrepancia, una diferencia con respecto a lo que hoy día se practica. Hoy nosotros, si alguien llega a Cristo, tratamos por todos los medios que llegue, que se convierte, que vaya a la iglesia, que hacemos lo posible, todo lo posible. Y nos alegramos, y decimos que hay fiesta en los cielos, cada vez que alguien se convierte al Señor. Pero aquí hay una cosa distinta. Jesús es algo distinto. Vamos a irnos parte por parte, versículo por versículo. ¿Qué dice el primer versículo? Dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar por el otro lado. Para poder entender el contexto de este versículo, hay que ver un poquito antes. Jesús venía saliendo del Sermón del Monte, de las bienaventuranzas, Mateo 5 al 7, capítulo 5 al 7, hablaba de todas las enseñanzas básicas de la doctrina de Cristo, que impactaron al mundo y todavía lo siguen impactando. ¿No es cierto? Los dos cimientos, ¿no es cierto? Del divorcio, de la ira, el manejo de la ira, el amor a los enemigos, en fin, hay un montón de prédicas o enseñanzas que Cristo le fue dando a una multitud. Obviamente que esa multitud fue a escuchar la palabra de Dios porque Él empezó haciendo el milagro en la boda de Caná y después empezó haciendo otros milagros, y a eso fue lo que llamó la atención en sanidad y milagros que hacía, y así fue atrayendo a la gente para que pudiera predicarles el sermón del monte. Por lo tanto, en el contexto
este pasaje está metido entre dos eventos, pero grandiosos. Uno es el inicio, el llamado a los apóstoles, el principio del ministerio de Jesús, la sanidad de milagros que hizo, y el predicamento del Sermón del Monte, que es tremendo, analizarlo, es una prédica que no se había escuchado jamás. No había nadie que hubiera predicado con la autoridad y con la gracia que lo hizo Jesús. Y posteriormente, saliendo de ahí, de ese pasaje, la gente lo seguía por todos lados. Si vamos a Mateo 7, dice, porque él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, no como los fariseos. Él enseñaba de una manera distinta, ¿no? Así que cuando descendió del monte, Jesús empezó a hacer otros milagros, ¿ya? Y por eso la fama de él se extendía de una manera extraordinaria. Era como un reguero de pólvora, ¿ya? Entonces, los milagros que hizo antes fueron como un enganche publicitario. Tómenlo en el sentido correcto, no es que estoy haciendo publicidad. Enganche, si lo hablamos en términos de días promocionales, mire, vengan a ver a Jesús, y Jesús es el realizador de milagros. No sé cómo los hacía, pero la gente corría la voz entre ellos de que Jesús hacía milagros. Y cuando vamos en Mateo 8, empezamos un poquito antes del párrafo que estamos leyendo, vemos que Jesús ordenadamente, primero dice, sana un leproso, ¿ya? Sana un leproso, y posteriormente, ¿ya? Sana al criado de un centurión. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Cuando dicen, Señor, no eres digno, yo no soy digno que tú entres a mi morada, a mi casa, pero si tú dices la palabra, mi siervo sanará. Así que también sana a la suegra de Pedro, ¿no es cierto? Y hace una seis, y le dice, y sanó a muchos endemoniados, liberó a muchos endemoniados y sanó a muchos enfermos. No dice cuántos, pero fueron muchos. Por lo tanto, cuando él hacía estas cosas, habían dos aspectos. Uno, el llamado a la gente a conocerle. Ese era un poderoso aliciente para que lo conocieran. Un poderoso llamado. Pero también se cumplía la famosa profecía de Isaías 53:4, porque él llevó nuestros dolores, ¿no es cierto? Y le dimos estado. Ese Salmo 53, o sea, ese capítulo 53 de Isaías, completo, es maravilloso, ¿ya? Pero dice, para darle el sentido correcto a lo que estaba haciendo en ese momento Jesús, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es tremendo. 750 años ya estaba profetizándose esto que estaba haciendo Jesús. Él cargaba, él sanaba, él cargaba los dolores, los pecados. Él era un hombre tan especial, tan lleno de una gracia divina, sobrenatural. Estaba cumpliendo. Cuando él hizo su primera prédica en la sinagoga, él mencionó Isaías 53. Así que dice que él se veía muy rodeado de mucha gente, porque lo seguían. Y aquí cuando empieza, para darle este contexto, empieza en el 18, ¿no es cierto? El párrafo que nos interesa. Viendo a Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. ¿Qué mandó pasar? Mandó a sus discípulos a que pasaran al otro lado. ¿Qué significa? Capernaum, porque había estado ya, llegó a Capernaum aquí. Estuvo un tiempo en Capernaum con sus discípulos. Cuando llegó ahí y hizo la prédica del monte, él
mandó a sus discípulos que cruzasen el mar de Galilea, que es un lago, de un extremo a otro. Las razones por las cuales lo hizo, podríamos escribir, no está escrito aquí, pero podríamos sumarlo, porque normalmente Jesús quería, él buscaba estar momentos a solas, a veces se iba solas a orar con el Padre, y oraba toda la noche. Muchas veces él iba y oraba toda la noche, entonces necesitaba momentos de soledad y de salir un poco de la gente y del estrés y del apoyo y de la aflicción. ¿Ustedes no se imaginan la carga emocional que representa estar con mucha gente rodeada, tratando, con la necesidad de que ellos sean no solamente enseñados, sino que también ellos están pidiéndote, exigiéndote de una manera u otra que los sanes? Eso genera una carga emocional muy fuerte. Entonces manda a los discípulos que salgan de ahí y lo dejen solos. Es algo casi extraño. Hay otro contexto, digamos, que podría ser que esta es una de las pruebas que puso Jesús, quizás deliberadamente, para que los discípulos se fuesen y cruzasen, estos que eran pescadores, ¿no es cierto?, cruzasen el mar de Galilea y lo esperasen al otro lado, en la Decápolis, ¿ya? En el otro extremo donde está Gadara, que ahí hay otro capítulo importante que podemos hacer. Pero en el contexto posterior, podemos dar una justificación muy importante porque les decía, ¿sabe? Vayan y trasládense, y resulta que al medio del viaje de los discípulos hubo una tempestad. ¿Ya? Bueno, el asunto es que puede ser que los haya mandado para probar su fe, para que lo dejaran solo. No lo dice la Biblia, pero sí relata estos dos hechos importantes. Dice, y después que los mandó, que se fueron, vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Así, con esa seguridad, Señor, donde tú quieras vaya, yo te sigo. Un escriba. ¿Quién era un escriba? La palabra escriba es gramateus en griego. No soy experto en griego, pero es bueno buscar el significado de estas palabras. Y gramateus significaba secretario, escriba, copista, un amanuense. Era un tipo que sabía mucho de Biblia. Ellos hacían copias de las escrituras, por lo tanto conocían cada palabra y también las enseñaban, ¿ya? Entonces, cada uno de ellos eran considerados como los intelectuales. No sacerdotes, eran intelectuales, eran muy cotizados socialmente. Eran pocos los que sabían escribir. Ellos eran personas de nombre, destacadas en la sociedad, no eran gente muy común. Entonces, él dice, yo te seguiré donde quiera que vayas. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Cuánta gente hoy día se entusiasma tanto? Se emociona en un culto, vio algo espiritual, vio algo sobrenatural, y se emocionó a nivel extraordinario. Dice, no, Señor, yo estoy dispuesto a pagar todo, irme contigo. Y al primer problema, la primera situación, renuncia, se cansa. De hecho, lo que hace Cristo aquí es completamente contrario. Por una razón, porque conociendo el corazón del hombre y sabiendo que estaba entusiasmado porque había visto tanto milagro, tanta cosa, dijo, a lo mejor yo como escriba voy a ser considerado aquí por Jesús como uno de sus líderes. ¿Ya? Y él vio todo lo maravilloso del poder de Dios desarrollado en el pueblo, y él quería tomar lugar de preeminencia seguramente. Porque dije, al lado estos son tus pescadores, son ignorantes, yo soy un escriba, yo soy un gallo considerado en esta sociedad, yo podría servir muy bien a Jesús, a sus intereses. Pero a Jesús no le interesa eso, sabe que él no necesita gente intelectual. Ni que tenga poder, ni dinero. Él no depende del poder del hombre ni la capacidad del hombre, él depende de su poder nada más. Y fue
Este hombre, con esa esperanza, ¿y qué es lo que le dice Jesús? Le dice, versículo 20, las zorras, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mira, aquí hay un montón de hechos importantes, porque Jesús, en vez de tratar de entusiasmarlo, que se quede, que trabaje con el Evangelio, Dios sabe y dice, ¿sabe qué? Compadre, la cuestión aquí no es tan fácil. Amigo, seguirme no es fácil. Tú te puedes estar entusiasmado, como hoy día se entusiasma mucha gente por seguirle, pero no están dispuestos a pagar el precio de seguir a Jesús. Hay un precio. Y Jesús se lo canta al tiro. No le está diciendo que él está abandonado, en pobreza, que se está muriendo. No, le dice, yo no tengo nada en esta tierra. Yo camino con sencillez, con libertad, por toda la tierra para poder predicar el Evangelio. Yo no tengo casa, yo no tengo lugar donde dormir, yo no tengo lugar donde comer. Sin embargo, Jesús tenía casas que se abrían para que pudiera hospedarse, para que pudiera comer, y siempre Dios se proveía sobrenaturalmente, de una u otra manera, o natural o sobrenaturalmente, de las cosas que necesitaba. Pero lo que le estaba previendo, lo que le estaba tratando de prevenir más que nada era que Jesús era un hombre que tenía mucho rechazo, que él no era un tipo que iba a adquirir popularidad o me refiero, o poder en este mundo de acuerdo al criterio del mundo. Porque con toda esa capacidad, Jesús debería venir a gobernar, a dirigir, a ponerse en un papel de preeminencia. No, pues él vino a humillarse. Él vino a ver una cosa sencilla. Él solo vino para poder darle al pueblo, a la gente pobre, al necesitado, al enfermo, al humilde, al pecador, darle la salida de su enclaustramiento espiritual y enclaustramiento de vida. No con poder de este mundo, con una sencillez de espíritu tremendo. Él dice, yo voy a ser rechazado, voy a ser perseguido, voy a ser blasfemado, voy a ser considerado un inútil. Mira, él fue rechazado por sus propios hermanos, su propio pueblo. Veamos Juan 5:18. Juan 5:18. Y para darte un ejemplo nomás, donde él pagó el precio de ser quien fue. Entonces, Juan 5:18. Dice, por esto los judíos, sus hermanos, aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndosele igual a Dios. O sea, él decía una verdad. Él era Dios, era el Hijo de Dios, él tenía una serie de títulos, por ejemplo, el Hijo del Hombre es un título que se usa en la Biblia desde el Antiguo Testamento para nombrar una de las categorías de identificación de Jesús como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Él iba a ser hombre siendo Hijo de Dios. ¿Ya? En Juan 6:66, mira. Desde él iba a ser abandonado por sus discípulos, iba a ser dejado atrás y al final en la cruz quedó solo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y estos que se entusiasmaban, que estaban ahí, que estamos hablando de discípulos, que iban y escuchaban sus palabras, se alejaron y lo dejaron solo. Fue rechazado por la sociedad, Mateo 8:34, mira. Y toda la ciudad, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Cuando él fue a liberar a los al endemoniado de Gadara. Y como los cerdos se tiraron una vez, no, porque sálete de la ciudad, sal de aquí, no queremos verte en esta ciudad. Fue cambiado por un delincuente como Barrabás. Esto está en Mateo 27, del 20 al 21.
Él, el momento del juicio fue cambiado. El pueblo exigió salvar a Barrabás y matar a Jesús. Y así como Jesús ha sido rechazado, algo más que rechazado, ¿cierto? Dice en Filipenses, perdón, en Juan 15, 18, ¿qué dice? Tú, seguidor de Jesús, o yo, seguidor de Jesús, dice, el mundo, dice que el mundo nos va a aborrecer, ¿no es cierto? Dice, ustedes van a ser aborrecidos. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo elegí del mundo, yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Tenemos que estar preparados. Somos seguidores de Cristo. ¿Quieres seguir a Cristo? Acepta que el mundo te va a aborrecer. De hecho, tienes rechazo de todo aquello del mundo. Gente del mundo se ríe, se burla de ti porque tú eres creyente. Nosotros pagamos un precio. Y ese precio es el que está tratando de advertirles. Porque no vino Cristo a estar entre los ricos, entre los poderosos de este mundo y en aceptar las técnicas, los pensamientos de esta tierra y del hombre y de la lógica del hombre, de ser poderoso, exitoso, de ser hombres que demuestran su poder y que crecen, que son inteligentes, que son capaces, que tienen bienes. Ese es el criterio del mundo. Tener éxito en el mundo. Tener éxito en el mundo. No significa ser un fracasado. No significa que yo tengo que ser fracasado para seguir a Jesús. Sin embargo, no tiene que importarme si yo fracaso en el mundo. No tiene que ser algo importante. ¿Por qué? Porque mi fracaso es debilidad y en mi debilidad se fortalece Dios. Y cuando tú sabes que estás dependiendo de Dios, aún en el fracaso, aún en el éxito, Dios no depende de que el hombre sea exitoso o fracasado. Yo siempre pensé que si yo me ponía bajo la cobertura de Dios, iba a ser exitoso. Dios me iba a poner exitoso. Pero ahí hay un egoísmo, hay una vanidad en ese pensamiento. Porque ese pensamiento te condiciona, te coarta la libertad de Dios de hacer contigo el propósito que Él quiere. Él tiene un propósito y lo va a cumplir. Y ese propósito no tiene que ver con tu estado social, económico, moral. Dios salva y sana y toma a cualquiera y lo lleva al plano. Entonces, lo que le está diciendo, a diferencia de los pastores de hoy día, de los griegos, oye, todo el mundo siga a Cristo, van a ser exitosos, que yo esta iglesia, yo lo comparé con cuánta gente que tengo en mi iglesia, cuánta más gente puedo tener yo en mi iglesia. Fíjate, no, a mí me siguen, a mí me aborrecen. Yo no tengo donde... Si tú viste esta maravilla y la gente te impactaste porque viste sanidad y milagro, este no es el verdadero camino. Hay un camino de sufrimiento, hay un camino de soledad, hay un camino de humillación. Yo creo que la palabra es esa, que tienes que estar dispuesto a soportar. Así que, mira, que esto vino a humillarse, lo sabemos, Filipenses 2 del 6 al 8 lo dice claramente, porque no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta la muerte y la muerte de cruz. Él se humilló, siendo Dios. Nosotros somos conformados a la imagen de Cristo. Ese es el objetivo final del hombre, ser conformado a la imagen de Cristo. Así que si hay que humillarse, humillemos. Pero hoy día también hay muchos cristianos que entendiendo esto, como que esconden la cabeza. Esconden la cabeza. No es para ellos, no es de ellos. No es seguir a Jesús es solamente tomar
Y todo el día nos alentamos con las promesas, Señor. Las promesas maravillosas de Dios. Yo nunca te abandonaré, el que te pide yo le daré, Dios está contigo, Dios te defiende como poderoso león. Y siempre están alentando sus vidas. Y eso no es malo, es bueno. Pero muchos de ellos viven en esa esfera solamente de las cosas positivas, de las promesas que son vida. ¿Y qué pasa cuando caigamos uno porque más de en algún minuto una enfermedad grave? Porque Dios nos va a hablar, o un problema económico grave. Dios nos va a hablar a través de los problemas. Las pruebas no se producen en todo lo maravilloso, las pruebas se producen en las áreas donde nosotros no tenemos capacidad de salir. Si no, no sería prueba. La prueba viene y te hace caer en niveles que tú no tienes ningún control. El control lo tiene Dios. Y tu papel es ahí someterte a esta prueba, pasarla lo más dignamente posible, porque cuesta pasarla con dignidad. Lo digo de verdad, uno reclama, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? Si yo he sido tan bueno, te he seguido, soy fiel, voy a la iglesia, hago obras. Si no, la vida de los apóstoles habría sido fácil. De los mártires, de los hombres grandes, de los grandes hombres de Dios de la historia, habría tenido una vida fácil, nunca perseguida, nunca aprueba, nunca comprueba. Dios necesita probar tu carácter debe ser firme en los momentos de la debilidad, cuando nada te sujeta y tú sientes que Dios te ha abandonado, tal como Cristo sintió el abandono en la cruz. Quizás nunca a ese nivel. Ah, no, pero es que Dios me protege. Sí, Dios te protege, pero te va a hacer pasar la prueba. Te va a refinar como el oro, y el oro va a ser refinado. Lo meten en un crisol y lo hierven hasta que se purifica. La prueba es un crisol donde te van a hervir la vida. Y ahí se va a ver ahí se va a saber si tú tienes un carácter verdaderamente para seguir a Cristo. Otro de sus discípulos, versículo 21, le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Señor, yo estoy dispuesto a seguirte, pero tengo que hacer cosas. No estoy listo todavía, tengo que hacer cosas. Yo no sé si el hombre tenía intereses económicos, que era un heredero, que estaba esperando que el padre lo heredara por ser un hijo primogénito. Quería asegurarse probablemente de estar en esa condición. No sé, la razón que haya tenido es la misma que hoy día le ponemos: no, que no estoy listo, no, que todavía no, que tengo que vivir mi vida todavía. Cuando llegue el momento, ¿quién sabe que te mueres antes? ¿Quién te da la seguridad de que tú vayas a poder vivir y después, cuando tú quieres, vas a encontrar a Dios? Si te mueres, te fuiste sin Dios. Te atropellan, te fuiste sin Dios. Porque Cristo es la prioridad. Y una vez que tú sentiste que Cristo te llamó, los apóstoles dejaron todo y lo siguieron. Pablo cambió radicalmente y lo siguió. El ejemplo es que si tú tienes el llamado, no pueden haber argumentos humanistas, argumentos circunstanciales, argumentos de cualquier índole que no consideren a Jesús primero. Por eso que la respuesta de Jesús es sorprendente. Cuando le dice: deja que entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Aló? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los muertos entierran a sus muertos. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Hablando con Nicodemo, que para mí este capítulo es vital, es fundamental, para explicar por qué los hombres no entienden que tiene que haber un nacer, un despertar, un salir de su cascarón, de su esquema humanista, de su esquema de vida común. Todo el día vives corriendo detrás del dinero, del trabajo y todas las necesidades. Y Jesús está primero. La necesidad la va a tener igual. Jesús está primero. Dice, respondiendo Jesús le dice a Nicodemo:
de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Yo creo que, yo digo, pobrecito, mira, escúchame Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que nacido de carne, carne es, y el que nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Escúchame, el mundo está muerto. Dios es espíritu. Nosotros somos carne, a lo más emociones en el alma. El alma nace con nosotros y es eterna, y es parte de nuestro ser vivo. El alma hoy día es muy confundida con lo espiritual, pero no es así. El alma maneja la psique y las emociones, todos los conceptos que no son físicos, no se pueden medir físicamente, como el amor, como la emoción. Podemos decir, está más, menos emocionado, más, menos enamorado, más. Pero el espíritu, lo que le está explicando a Nicodemo es decir, si tú no naces de nuevo, no naces en el espíritu, ¿cómo vas a conversar con Dios? Él es espíritu, no es carne, no es alma. Tienes que conversar con el Dios vivo. Para conversar con el Dios vivo, que es espiritual, es un ser espiritual, necesitas nacer en el espíritu. Y ahí Dios establece un método, un esquema. Dice, ¿qué significa nacer espiritualmente? ¿Cómo hacerlo? Por eso cuando aquí está anticipándose, le dice, ¿quiénes son los muertos que entierran a sus muertos? Son aquellos que no conocen a Dios, que no tienen una relación con Dios, que no han nacido espiritualmente y para Dios están muertos. Si tú no puedes conversar con Él, es como si estuviera muerto. Pero la decisión de nacer espiritualmente es tuya. Tuya. Dios te puede ayudar todo lo que quieras, pero lo que le está diciendo claramente aquí, los que están preocupados de sus muertos, de los que mueren y sufren y lloran y pagan, incluso en ese tiempo se pagaban las lloronas, ¿no es cierto? Los equipos músicos y todo, que tocaban música y lloraban por el muerto y se les pagaba y ellos no tenían nada que ver con el muerto, pero fingían. Para darle un carácter más sufriente, porque se murió y se dejó y no lo voy a ver más. Cuando un cristiano muere, sabe que va a vida eterna, no a muerte eterna. Esa vida eterna es para también aquellos que reconocen a Jesús, lo reciben y van con Él. No te preocupes de los muertos. Cuando alguien muere, murió. Ojalá muriera en Cristo, conociendo a Cristo, habiendo nacido espiritualmente, porque tendrá esperanza de vida eterna. Pero si no lo hace, se va a ir a muerte eterna. Porque el único camino, la única verdad y la única vida es Cristo. No hay más. No hay otro, no hay otra religión, no hay nada en el mundo que te lleve a salvación sino Cristo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Y te lo digo con buen espíritu. Así que preocúpate de los vivos que no conocen a Cristo. Es mi Biblia favorita. Con ella he estudiado por años. Chicos, los dejo. Pero nos voy a dejar esta ocasión con algo distinto. Yo sé que me estoy alargando mucho, pero si Cristo pone en vuestro corazón este mensaje, es decir, ¿sabes que yo necesito nacer espiritualmente para no estar entre los muertos que entierran sus muertos? Si tú quieres nacer espiritualmente, haz esta oración conmigo. Porque Juan 1, 11, 12 dice, porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Mas a todo el que lo recibe y cree en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces hay que recibir a Cristo en el corazón, hay que recibirlo yo tengo que hacer un acto de fe, de recibir a Cristo en mi corazón, en mi mente, en mi cuerpo. Dice, Señor, yo te abro las puertas, entra en mí, toma control de mi vida.
Y no basta con recibirlo, hay que creer. Y creer está en un verbo presente, perpetuo. No es que creyeron, creyó, no. Yo creo en Él, creo permanentemente. Así que te invito a hacer esta oración. Te invito. Que Dios te dé en el corazón algo que valga la pena para que tu vida lo cambie, lo transforme y haga todo lo que Él quiera. Si tú lo dejas entrar en tu corazón, Él va a hacer lo primero. Oremos. Padre, yo te doy las gracias por todo aquel que está hoy día escuchando y entendiendo este mensaje. Te pido, Señor, que tú hagas un milagro en su vida. Ahora repite conmigo: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Transfórmame, cámbiame, Señor, estoy dispuesto a seguirte. No como yo creo, sino como tú quieres. Yo quiero estar dentro de ese grupo que hizo tu voluntad, que te sirvió, que te siguió. Y aunque cuando tuve problemas, siempre estuve en comunión contigo. Gracias, Señor. Creo en tu nombre. Me arrepiento de mi vida pasada. Y te pido, Señor, que me ayude a caminar contigo. Porque tú nos guías por un camino distinto a la religión. Gracias, te lo ruego, Señor, hazme nacer en este mundo espiritual maravilloso que tú tienes. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Gracias, chicos. Espero que esta oración tenga sentido para sus vidas. Y que Dios les bendiga, que tengan un lindo día, porque a mí hace 34 años del día que yo recibí a Cristo se cambió mi vida. Y eso es lo que hace Dios cuando entra. Tú naces espiritualmente, Cristo toma control y entra en ti y te empieza el Espíritu Santo a guiar, a ser distinto a los demás. Pero no para que tú seas distinto, no. Es natural ser distinto para seguir a Dios. Gracias. Gracias por escucharme. Me pasé más de la cuenta del tiempo que tenía programado, pero creo que este mensaje tenía mucho sentido y tiene un propósito. En el nombre de Jesús pido que hoy día tengan un día bendecido, lleno de gracia, lleno de... Si naciste de nuevo vas a tener cambios radicales en tu entorno a los cuales antes no conocías y ahora vas a empezar a percibir. En el nombre de Jesús nos despido. Chao, 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 chao.